Bienvenidos a Arilas Chentales. Denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a Arilas Chentales. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Cuéntenos desde qué parte del mundo nos sintonizan. Nos encantaría leer sus comentarios. Ahora, comencemos. Laura Monroe agarró el volante de su elegante Audi negro mientras aceleraba por la autopista, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Las luces de Chicago se difuminaban tras ella mientras conducía a casa con su esposo, Daniel, y su hija adolescente, Claire. Los ecos de risas, besos robados y promesas susurradas de aquella noche aún resonaban en su mente. Caleb, 10 años menor que ella, irresistiblemente encantador y peligrosamente estimulante, había despertado en ella algo que no sentía desde hacía años. La emoción de los momentos robados, la adrenalina del secreto, el embriagador atractivo de sentirse deseada. Era una euforia de la que nunca quería bajar. Sin embargo, al girar hacia su calle residencial, sintió un nudo en el estómago. La camioneta de Daniel no estaba. Eso era extraño. Siempre estaba en casa a esas horas. Se le aceleró el pulso, pero lo ignoró. Probablemente había salido a hacer recados o a recoger a Claire. Aún así, una inquietud inexplicable le recorrió la espalda. Aparcó en la entrada y entró. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ni un saludo cordial, ni el familiar aroma de la comida casera. La ausencia se sentía pesada, inquietante. Lauren suspiró, dejó las llaves sobre la encimera y cogió el móvil. Apagado durante toda la noche, una costumbre que había adquirido para entregarse por completo a sus asuntos. Cuando lo encendió, la pantalla se llenó de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Y entonces, un solo mensaje de Daniel. Espero que hayas disfrutado de la cena. Yo sí. Revisa tu correo. Bienvenido al infierno. Una oleada de miedo la invadió. Con las manos temblorosas, abrió su correo electrónico. Y mientras el vídeo se cargaba, palideció. Su secreto ya no era secreto. Daniel lo sabía todo, y no solo se iba. Estaba a punto de arruinarle la vida. 3 semanas antes, Daniel había estado planeando la sorpresa de aniversario perfecta para Lauren. Una década de matrimonio, años de lealtad, toda una vida de devoción. Quería que fuera especial. Había organizado una cena sorpresa en un restaurante lujoso y planeado que le entregaran un collar de diamantes en la mesa. Pero entonces, una llamada telefónica lo cambió todo. La mejor amiga de Lauren había dejado escapar algo. Un comentario aparentemente inofensivo sobre cómo los viajes de negocios de Lauren la mantenían demasiado ocupada para Daniel. Y luego, la forma en que cambió de tema tan rápido. Algo no cuadraba. La sospecha era como un cáncer que se extendía rápidamente. Daniel nunca había dudado de Lauren, pero algo lo carcomía. Así que hizo algo que jamás pensó que haría. Contrató a un detective privado. La verdad lo destrozó. Su esposa, la mujer con la que había construido una vida, no solo le estaba siendo infiel. Llevaba 2 años con varios hombres. Daniel no la confrontó de inmediato. No, eso era demasiado fácil, demasiado indulgente. En cambio, ideó un plan. Un plan lento, calculado y cruel. Lauren estaba a punto de descubrir que no solo había traicionado a su marido, sino que había despertado a un monstruo. Los dedos de Lauren se aferraron al teléfono mientras veía el vídeo horrorizada. Era una grabación de su cena con Caleb. El audio era nítido. Los maridos nos regalan joyas. Los amantes nos dan placer. Su propia voz resonó por el altavoz. Se sintió mal. La cámara se alejó, revelando a toda su familia. Daniel, Claire, sus padres, los padres de él, sus amigos, todos reunidos en la sala, presenciando su traición en tiempo real. El dolor en el rostro de Daniel, la desolación en los ojos de Claire. Un sollozo le ahogó la garganta. La cámara volvió a enfocar a Daniel, que se levantaba, apagaba el televisor y salía por la puerta. Ahora se había ido, había desaparecido de su vida, y ella no tenía ni idea de lo que planeaba hacer a continuación. Lauren estaba sentada en la cocina, tenuemente iluminada, con el pulso acelerado y latiendo con fuerza contra sus costillas. El café en su taza se había enfriado, intacto. Había reproducido el vídeo 100 veces, y cada vez que lo veía, la atormentaba como una cuchilla sin filo que se retorcía en su pecho.
Lo había perdido todo en una sola noche. Su esposo, su hija, el respeto de su familia. Lo único que le quedaba era un temor creciente de que esto fuera solo el principio. Su teléfono vibró contra la encimera de mármol, haciéndola sobresaltarse. Claire. Por un instante, una chispa de esperanza la invadió. Tal vez, solo tal vez, su hija quería hablar. Tal vez le daría la oportunidad de explicarse, de arreglar las cosas. Dudó antes de contestar, con la voz temblorosa. Claire. El silencio al otro lado de la línea era asfixiante. Entonces, una sola frase llegó, la voz fría y distante de su hija. No quiero volver a verte jamás. La llamada se cortó. Lauren exhaló un suspiro, sintiendo una opresión en el pecho y la garganta ardiendo por las lágrimas contenidas. Quería gritar, romper algo, deshacerlo todo. Pero no había vuelta atrás. Su mundo perfecto se había hecho añicos, y Daniel se había asegurado de que sintiera cada uno de ellos hiriéndola profundamente. Llevaba 2 semanas sin saber nada de Daniel. Después de aquella noche, desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Era como si nunca hubiera existido en su vida. Su abogado, un hombre impasible con ojos cansados, la había citado a una reunión. Esperaba los papeles del divorcio, tal vez hablar sobre la custodia. En cambio, al entrar en su despacho, se encontró con sus estados financieros desplegados ante ella como si fueran la escena de un crimen. Las palabras se mezclaron, pero la verdad era innegable. Daniel había vaciado sus cuentas conjuntas. Los ahorros se habían esfumado. Las inversiones, liquidadas. La casa, vendida. Ella contuvo el aliento. Él no puede hacer esto. Esta también era mi casa. Mi dinero. Su abogado la miró con severidad. Técnicamente, no. La escritura solo estaba a su nombre. Lauren se sintió asfixiada. Había pasado años en esa casa. Había construido una vida allí. Y ahora, Daniel la había borrado. Tragó saliva, con la voz ronca. ¿Y Claire? ¿La custodia? Daniel tiene la custodia completa, dadas las pruebas. Es improbable que algún juez falle a tu favor. Sintió un nudo en el estómago. Daniel no la había abandonado sin más. Se había asegurado de que no tuviera vuelta atrás. Desesperada, llamó a Caleb. No contestó. Volvió a llamar, y otra vez, y otra vez. Finalmente, al 5.º intento, contestó. Lauren. Su voz era cortante, irritada. ¿Qué quieres? Se le secó la garganta. No esperaba calidez, pero sí esperaba algo. Yo solo. Odiaba lo débil que sonaba. Solo quería hablar. Silencio. Luego un suspiro. Mira, lo que sea que estuviera pasando con tu marido, ese es tu problema. Yo no me apunté a este lío. A Lauren le temblaban las manos. Caleb, por favor, solo necesito que dejes de llamarme. Él la interrumpió. Nos divertimos, Lauren. Eso es todo. No conviertas esto en algo que no es. Se le cortó la respiración. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Diversión. Eso era todo lo que había sido para él. Una distracción. Un entretenimiento. Apretó los dedos alrededor del teléfono. ¿Qué? Ya había colgado. El peso de la realidad la golpeó de golpe. Había arruinado su vida por él, y a él ni siquiera le importaba. La pesadilla no había terminado. En todo caso, aquello era solo el principio. A la mañana siguiente, entró al trabajo intentando mantener la cabeza alta. Si tan solo pudiera sobrevivir al día, si pudiera sumergirse en el trabajo, tal vez no se derrumbaría por completo. Pero en cuanto cruzó la puerta de la oficina, supo que algo andaba mal. Las escaleras, los susurros, la forma en que las conversaciones se interrumpían a su paso. El corazón le latía con fuerza. Entonces vio a su asistente, pálida y con los ojos muy abiertos, con una expresión que recordaba a la lástima. Lauren, antes de que pudiera terminar, sonó el intercomunicador. Lauren Monroe, preséntese inmediatamente en la sala de juntas. Un escalofrío la recorrió. Entró esperando una reunión. En cambio, encontró a Daniel sentado a la cabecera de la mesa. Tranquilo, frío,
imperturbable. Una gruesa carpeta yacía abierta frente a él, llena de documentos que ella no podía ver. El director ejecutivo estaba a su lado, con los labios apretados. Lauren, su voz era grave. Por favor, siéntate. Sintió las piernas como plomo al hundirse en la silla. La mirada de Daniel no se apartó de la suya. Y entonces las palabras que lo terminarían todo. Lauren, con efecto inmediato, quedas despedida. Ella parpadeó. ¿Qué? El director ejecutivo se removió incómodo. Dadas las circunstancias, hemos decidido que lo mejor es que renuncies. ¿Circunstancias? A Lauren se le revolvió el estómago. Daniel, su voz se quebró. Tú hiciste esto. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Tú hiciste esto, dijo con suavidad. Solo estoy terminando lo que empezaste. Se aferró a la mesa. No puedes despedirme. Oh, la voz de Daniel era gélida. Sí puedo. Se le encogió el pecho. Yo construí esta empresa. Y ahora la ves escapársele de las manos, respondió con frialdad. Como todo lo demás en tu vida. Lauren se clavó las uñas en las palmas de las manos. Daniel, por favor. Se inclinó hacia adelante, con voz baja. No solo me fuiste infiel, murmuró. Fuiste desleal. Y ahora vas a saber lo que se siente. Ella no podía respirar. Daniel no solo se estaba marchando. La estaba desmantelando poco a poco hasta que no quedara nada. Lauren permaneció inmóvil en su apartamento a oscuras, encorvada sobre la mesa de la cocina, mientras el peso de su mundo destrozado caía sobre ella como una tormenta implacable. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, asfixiándola, engulléndola por completo. Había vivido en una casa lujosa con un marido que la adoraba y una hija que la admiraba. Ahora, estaba confinada a este espacio patético y sin alma, las paredes susurrándole sus pecados, recordándole lo bajo que había caído. No había hablado con Claire en semanas. Daniel la había ignorado por completo. Su teléfono, antes repleto de notificaciones de colegas, amigos y familiares, estaba en silencio. El zumbido, los mensajes, las llamadas habían desaparecido. Las mismas personas que antes la envidiaban ahora la miraban como si fuera algo repugnante, algo contaminado. Los murmullos la seguían a todas partes. ¿Has oído hablar de ella? Dios, qué humillante. No puedo ni imaginarlo. Tenía una vida perfecta y la echó todo a perder. Lauren apretó los dientes, cerrando los puños. Nunca antes se había sentido impotente. Lo había controlado todo, su vida, su imagen, incluso a los hombres con los que se relacionaba. Ahora, Daniel lo controlaba todo. Lo había subestimado enormemente. Pensó que se derrumbaría, que le rogaría una explicación, que le suplicaría que se quedara. En cambio, la había destrozado, y lo había hecho con tanta crueldad que casi no reconoció al hombre en que se había convertido. Le temblaban las manos mientras marcaba otro número. Sue. Siempre había sido su mejor amiga, aquella con la que podía contar. Sonó una vez, 2 veces, una tercera. Luego, clic. Lauren. La voz de Sue era fría, distante. Lauren tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Sue, necesito hablar contigo. Una pausa, luego un bufido silencioso. Tienes mucho descaro al llamarme. A Lauren se le revolvió el estómago. Por favor. Es que no tengo a nadie más. No tienes a nadie porque lo quemaste todo, espetó Sue. Me mentiste durante años. Me usaste como tapadera. ¿Y para qué? ¿Para pasar un par de noches con un chico más joven? ¿Valió la pena? Lauren hizo una mueca. ¿Valió la pena? Antes lo creía. Ahora ya no estaba segura. Sue, no quise lastimarte, susurró. Sue rió amargamente. ¿No quisiste lastimarme? ¿Y qué hay de Daniel? ¿Y de Claire? ¿Y de la gente que tuvo que sentarse en esa habitación y verte restregarle tu matrimonio en la cara? Los labios de Lauren se entreabrieron, pero no tenía excusa. Lo perdiste todo, Lauren, continuó Sue con voz cortante. Y te lo merecías. La llamada se cortó. Lauren exhaló un suspiro ahogado, asimilando aún más la cruda realidad de su situación. No quedaba nadie. Había perdido a sus amigos, a su familia, su trabajo,
Y ahora ni siquiera Caleb, el hombre por el que lo había arriesgado todo, estaba apareciendo. Lo buscó con desesperación, ansiosa por recuperar al menos un vestigio de lo que había tenido antes. Pero Caleb había seguido adelante sin esfuerzo. Ella lo encontró en un restaurante elegante, riendo con otra mujer, una versión más joven y hermosa de sí misma. Estaba recostada sobre él, sus dedos bien cuidados acariciando su mandíbula, con los ojos llenos de adoración. La misma mirada que Lauren le había dedicado una vez. Era como ver un reflejo de su propio pasado, solo que ahora, ella era una observadora externa. Lauren sintió un nudo en el estómago. Se acercó furiosa a la mesa, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Caleb, siseó. Él apenas la miró. Lauren, dijo con voz indiferente. ¿Qué quieres? La sangre le hervía. Quiero hablar. Caleb suspiró y se giró completamente para mirarla. Su expresión era indescifrable. Mira, sea lo que sea, ya está hecho. Tú y yo nunca fuimos algo serio. Lo sabías. No te debo nada. Lauren se sintió como si la hubieran abofeteado. Lo había sacrificado todo por él, y él ni siquiera pestañeó. La mujer a su lado sonrió con sorna. Lauren Monroe, ¿verdad? La mujer que fue humillada públicamente por su propio marido. A Lauren se le revolvió el estómago. Hasta los desconocidos lo sabían. Probablemente deberías irte, añadió Caleb, con la voz desprovista de emoción. Esto se está volviendo vergonzoso. Vergonzoso. Lauren sintió que algo se rompía dentro de ella. Había pasado toda su vida construyendo una imagen, asegurándose de ser intocable, respetada, temida. Ahora, era el hazmerreír, y Daniel lo había orquestado todo. Su marido, el hombre al que había creído débil, la había superado en todos los sentidos. Estaba sin trabajo, arruinada y ahora oficialmente abandonada por el mismo hombre por el que lo había dado todo. Y por primera vez en su vida, estaba verdaderamente sola. Mientras tanto, Daniel prosperaba. Se había volcado en su negocio, multiplicándolo por 10. Su nombre era ahora sinónimo de éxito. Su rostro aparecía en revistas de negocios y su fortuna se disparaba. Mientras Lauren luchaba por pagar el alquiler, Daniel construía un imperio. Y Claire lo adoraba, ahora más que nunca. El vínculo entre padre e hija se había fortalecido, y cada vez que Lauren intentaba acercarse, solo encontraba silencio. Daniel no solo seguía adelante. La estaba borrando de su vida. Y lo peor de todo, nunca se le había visto más feliz. El mundo de Lauren se había convertido en una prisión silenciosa. No de esas con barrotes de hierro, sino una construida con el frío peso de sus propios fracasos. Antes, disfrutaba de la atención, se deleitaba con la admiración, sabiendo que podía llamar la atención con tan solo una sonrisa pícara. Pero ahora, la gente la evitaba. Los pocos que la reconocían lo hacían con lástima o una disimulada diversión. Se había convertido en una fábula moral viviente. La mujer que lo tenía todo, la mujer que lo echó todo a perder, la mujer que jamás podría recuperarlo. Había dedicado años a construir una vida perfecta. Un marido que la adoraba, una hija que la respetaba, un círculo social que la envidiaba. Ahora, todo se había desmoronado. No tenía trabajo, ni amigos, ni propósito. Pero lo peor de todo era que no tenía control. Por primera vez en su vida, no era ella quien manejaba los hilos. Era ella quien se dejaba llevar, observando impotente cómo su vida se desmoronaba a su alrededor. Y lo peor de todo, Daniel no solo la ignoraba. Él prosperaba sin ella. A donde quiera que ella mirara, su nombre estaba grabado en la palabra éxito. Había expandido su negocio, emprendido nuevos proyectos, amasado una fortuna que jamás habían soñado juntos. Y ella se veía obligada a observar desde fuera, incapaz de influir en la vida que una vez controló. Cada vez que intentaba acercarse, cada vez que intentaba rogarle perdón, encontrar algún tipo de cierre, se encontraba con la misma respuesta: nada. Era como si ya no existiera. Lo único que dolía más que la venganza de Daniel era el silencio de Claire. Lauren lo había intentado todo: llamarla, enviarle mensajes, esperarla fuera de la escuela de Claire solo para verla. Pero Claire nunca contestaba. Cuando Lauren apareció en uno de sus partidos de voleibol, sentada en silencio al fondo, con la esperanza de verla aunque fuera de reojo,
Su corazón dio un vuelco cuando Claire finalmente se giró para mirarla. Por un instante fugaz, Lauren pensó, quizás, solo quizás, su hija estaba dispuesta a escuchar. En cambio, Claire se limitó a mirarla fijamente, con una expresión indescifrable, antes de apartar la mirada, como si Lauren no fuera más que una desconocida. El rechazo fue tajante, contundente, despiadado. Lauren salió tambaleándose del gimnasio, reprimiendo la humillación, con el dolor profundo retorciéndose en su interior como una enfermedad. Había destruido el único vínculo que debería haber sido irrompible, y Daniel se había asegurado de que lo sintiera. Pasaron las semanas, luego los meses. Los ahorros de Lauren se esfumaron más rápido de lo que esperaba. Siempre se había considerado ingeniosa, alguien que siempre salía adelante, pero nadie quería contratarla. Estaba demasiado manchada. Sus pecados del pasado la atormentaban como un hedor que no podía quitarse. Todas las entrevistas terminaban igual. Sonrisas educadas, disculpas forzadas, un despido silencioso. No era solo Daniel. El mundo entero se había vuelto contra ella. Y entonces llegó el momento que la destrozó por completo. Lauren regresaba a casa del supermercado. Nada glamuroso, solo comida enlatada barata, lo único que podía permitirse en esos días, cuando vio un camión conocido que se detenía frente a un restaurante. La camioneta de Daniel. Lauren se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus pies se movieron solos, acercándola, con el pulso retumbando en sus oídos. Y entonces, lo vio, riendo, sonriendo, y a su lado, una mujer. Lauren contuvo la respiración. No era una mujer cualquiera. Era joven, deslumbrante, elegante, todo lo que Lauren había sido alguna vez. Daniel le abrió la puerta del restaurante, con la mano apoyada con naturalidad en la parte baja de su espalda. Fue un gesto espontáneo, natural, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Lauren se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. No era solo una cita. Era un reemplazo. Daniel no solo estaba pasando página. Estaba reescribiendo su vida, y Lauren ya no formaba parte de la historia. Daniel no tenía pensado volver a tener citas. Durante mucho tiempo, la rabia lo había consumido. La traición, la humillación, los años perdidos con una mujer que nunca lo mereció. Pero con el tiempo, algo había cambiado. Él había cambiado. Había dedicado tantos años a Lauren, dándole prioridad, esforzándose al máximo para hacerla feliz, para ser el marido que ella deseaba. ¿Y para qué? ¿Para ser desechado como un simple recuerdo? Ya no. El nuevo Daniel era despiadado, estratégico, poderoso, y ya no tomaba decisiones con el corazón. Por eso, cuando vio a Lauren al otro lado de la calle esa noche, mirándolo fijamente como un fantasma, no se inmutó. Simplemente sonrió con sorna y entró con su cita, dejando a Lauren sola en el frío. Lauren no podía respirar. Daniel la había visto y ni siquiera le importó. El hombre que una vez la había adorado, la había amado, la había perseguido cuando parecía molesta, se había marchado sin siquiera mirarla. Esa noche, se sentó en su apartamento y bebió hasta adormecerse. Lo había perdido por completo. Lo había perdido todo, y no había nada que pudiera hacer para remediarlo. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Y cuando llegara, sería peor de lo que jamás hubiera imaginado. Lauren estaba sentada en su sofá destartalado. La tenue luz del televisor proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Ni siquiera miraba la pantalla. Su mente se había perdido hacía rato en el abismo infinito de sus remordimientos. Había pasado meses asfixiada en su propia miseria, atormentada por los restos de su pasado. Pero nada, ni los rechazos laborales, ni el silencio de Claire, ni las noches que pasó mirando su teléfono esperando una pizca de perdón, la prepararon para lo que vio a continuación. Le temblaban los dedos mientras revisaba su teléfono, un hábito que había desarrollado para torturarse. No esperaba nada bueno, pero lo que vio la destrozó. La historia de Instagram de Claire. Una foto, Daniel y su prometida juntos, él con el brazo alrededor de su cintura. Claire estaba entre ellos, sonriendo como nunca antes. Sobre la imagen, un pie de foto en suave letra cursiva, la familia más feliz del mundo. ¡Qué ganas de que llegue la boda! Lauren contuvo la respiración. Boda. Esas palabras le clavaron una daga en el pecho. Se quedó mirando la pantalla,
esperando, rezando, para haber leído mal. Pero no, Daniel se casaba, y quien lo había anunciado era su propia hija. Le temblaban las manos mientras hacía clic en los comentarios. Gente felicitándolo, amigos extasiados por la belleza de su prometida, socios admirando su resiliencia, su capacidad de rehacer su vida. Y entonces, un comentario que cayó como un disparo en el corazón. Me alegro mucho por ti, Daniel. Te mereces una esposa de verdad esta vez. Los me gusta de ese comentario aumentaban a cada segundo. La visión de Lauren se nubló, las palabras se distorsionaron en la pantalla. Nadie se preguntaba por qué Daniel había seguido adelante. Nadie la apoyaba. La habían borrado de la historia, como si nunca hubiera importado. Lauren no podía dejar de mirar la foto. Su hija, su propia sangre, estaba de pie, feliz, junto a la mujer que estaba a punto de reemplazarla. Ese era su lugar, su familia. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad absoluta. Llevaba años siendo la esposa de Daniel, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, no era más que un error olvidado. ¿Lo peor? Daniel parecía feliz. No la felicidad forzada y agotada que había visto en él durante los últimos años de su matrimonio, sino una paz genuina, una satisfacción que jamás había mostrado cuando estaba con ella. ¿De verdad había sido ella una carga tan grande para él? ¿De verdad había sido tan infeliz en su matrimonio que dejarla ir le había dado una nueva vida? La sola idea le revolvió el estómago. El colmo fue saber que Claire había aceptado a esa mujer con tanta facilidad. Eso debería haber sido imposible. Era la madre de Claire. Debería haber sido irreemplazable. Y sin embargo, ahí estaban, una nueva familia, un nuevo futuro, una nueva vida sin ella. Lauren apretó la mandíbula, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Lo había perdido para siempre. El día de la boda de Daniel llegó como una sentencia de muerte. Lauren no había sido invitada. Claro que no. Daniel se había asegurado de ello. Pero eso no significaba que no fuera a asistir. Había estado pendiente, desesperada por cualquier información, cualquier cosa que le diera sentido a su caída. Y cuando encontró el enlace de la transmisión en vivo que había publicado uno de los colegas de Daniel, dudó solo un instante antes de hacer clic. La pantalla se abrió. El lugar de la boda era impresionante. Un elegante entorno al aire libre con vistas a un lago cristalino, con la luz dorada filtrándose entre los árboles. Daniel estaba de pie en el altar, vestido con un elegante traje negro, con una expresión serena, fuerte e inquebrantable. Entonces, la cámara la enfocó, la novia de Daniel. Era deslumbrante, elegante, serena, radiante de alegría. Caminó por el pasillo con soltura, gracia y la clase de belleza de la que Lauren se había enorgullecido. Lauren contuvo la respiración al ver cómo el rostro de Daniel se suavizaba con admiración. La miraba como nunca antes. Ella había sido su todo, y ahora no era nada. Le ardían los ojos, pero se negaba a apartar la mirada. Observó cómo Daniel tomaba las manos de su nueva esposa, cómo intercambiaban votos, cómo los invitados aplaudían, cómo Claire abrazaba a su padre y le susurraba algo al oído. Y entonces, llegó el momento final, desgarrador. Claire se inclinó hacia la nueva esposa de Daniel y susurró: «Te quiero, mamá». A Lauren se le encogió el pecho. Su visión se nubló por los bordes. No podía respirar. Claire acababa de llamar madre a otra mujer. Y con esas 3 palabras, Lauren finalmente lo comprendió. No había vuelta atrás. No solo había perdido a Daniel. Lo había perdido todo. Daniel se había vengado y había ganado. Los días se convirtieron en semanas. El mundo siguió su curso sin ella. Daniel nunca se puso en contacto con ella. Claire nunca llamó. La boda se convirtió en el capítulo final de un libro del que ya no formaba parte. Lauren había sido en su día la mujer más poderosa de su mundo. Ahora, no era más que un fantasma. Daniel no había necesitado destruirla físicamente. Había hecho algo mucho peor. La había vuelto irrelevante.